Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, y este episodio particularmente tiene un toque especial porque, bueno, muchos de ustedes saben que ya por muchos años vengo impartiendo esta maravillosa enseñanza llamada Kundalini Yoga, y es que es una herramienta que nos brinda infinidad de técnicas precisamente para poder aplicarlas en nuestra vida diaria, y estas técnicas pueden abarcar desde la parte psicológica, física, emocional, espiritual, en fin, y cuando uno se adentra en estos lares, en estos caminos del yoga, uno empieza a entender cómo y a vivir, por supuesto, este desenvolvimiento, este desarrollo de conciencia, primero pues dándonos cuenta, obviamente, del caos y del orden que se puede ir generando mientras más vamos practicando a través de estas sagradas enseñanzas. Y es que en el mundo acelerado y exigente en el que vivimos, es común encontrarnos atrapados, por supuesto, en el torbellino del estrés y la agitación diaria en nuestras vidas. Nuestro bienestar físico, mental y emocional a menudo se ha afectado negativamente por la presión constante, la fatiga y las demandas de la vida moderna. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una herramienta efectiva, única, precisa, que puede ayudarte a encontrar vitalidad y equilibrio que tanto anhelas justamente en tus momentos de estrés? Bueno, pues para esto tengo un invitado especial el día de hoy. Es un maestro que vengo siguiendo y compartiendo ya hace muchos años. Es el maestro Kartan Singh, quien tiene ya, por supuesto, más de 30 años en la enseñanza y conocimiento de Kundalini Yoga y muchas más herramientas que iremos, por supuesto, preguntando. Y él nos va a hablar justamente en este episodio del día de hoy acerca de vitalidad y estrés. Y para esto quiero darle la más cordial bienvenida, maestro. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ineludible. Un placer tenerle con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, el placer es mío, muy contento de participar de este espacio que usted ha abierto, en el cual pues hay una audición de invitados a su programa, que seguro podemos compartir cosas muy buenas para mejorar nuestras vidas. Gracias. Gracias a usted, maestro. Hay una pregunta que le hago siempre a todos los invitados de este podcast, sobre todo porque cuando nosotros estamos en el campo de la enseñanza, pues tenemos la fortuna, la bendición, la gratitud de que muchas personas nos siguen porque ven o sienten el recorrido que hemos tenido y confían en nosotros. Pero quiero preguntarle a usted, no como instructor, sino como ser humano, si hubo o hubieron algunos momentos densos, pesados, fuertes en su vida que lo fueron llevando en su búsqueda hasta encontrarse con Kundalini Yoga. Y esto se lo pregunto porque quien lo escuche diga: wow, yo pasé eso que pasó el maestro, y ahora que lo veo y lo escucho me inspira, me motiva para poder continuar con mi proceso de evolución. Claro que sí, todos hemos sido estudiantes antes de maestros y seguimos siendo estudiantes, y como bien dice, ante todo somos seres humanos, más allá de las etiquetas, y antes de viejos hemos sido jóvenes también, y hemos tenido todo tipo de episodios donde hemos sufrido el efecto nocivo del estrés, y cómo ese estrés ha ofuscado nuestras mentes y hemos tomado decisiones equivocadas, posiblemente, que después hemos tenido que pagar con todo tipo de relaciones que no deseábamos. Hemos tenido que vivir esos errores en la toma de decisiones, pues, como se dice vulgarmente, de lo hecho pecho, pues sufriendo las consecuencias. Y eso pues viene de no saber gestionar adecuadamente el estrés, y tampoco saber gestionar adecuadamente cómo generar más vitalidad y no perder tanta energía en preocupaciones, o perder energía en discusiones, en enfados, en todo tipo de comportamientos emocionales que solo han conllevado más debilidad
e incluso esa debilidad ha causado después enfermedades. En mi caso, gracias a Dios, no han sido muy graves, pero sí que he podido observar cómo esa debilidad en la vitalidad y esas etapas de estrés donde se ha apoderado de mi personalidad ha conllevado pues a resfriarme o a gripes o a todo tipo de esas enfermedades del invierno. Yo no he tenido grandes enfermedades que resaltar, pero, pero sí que ha habido esas pequeñas gripes, esos pequeños resfriados y esas pequeñas incluso depresiones que han venido por no saber gestionar bien el estrés provocado por el exceso de trabajo y que luego me ha llevado a esas discusiones de pareja en la familia y que también ha repercutido, por lo tanto, en los estados de ánimo y caer en depresiones en diferentes etapas de mi vida. El ser maestro de algo o el tener un conocimiento de algo no te exime de tener que sufrir las circunstancias que a veces son más adversas de lo que tú esperabas y cómo hubiera sido si no hubiese tenido el conocimiento, si no hubiese tenido las prácticas, las técnicas que aprendí con mi maestro yogi de la India. Si no hubiera tenido todo eso a mi alcance, ¿cómo podría haber sido de peor esas circunstancias y esas dolencias, ya sean emocionales o físicas? Por lo tanto, sí, por supuesto que sí, he tenido fases en las que esa depresión por la debilidad causada por el estrés, ya sea profesional o emocional, cuando yo tenía más responsabilidades en edades anteriores, donde tenía empresa, donde tenía las responsabilidades de llevar grupos, donde era presidente de la Asociación de Kundalini Yoga de España, donde había mayores responsabilidades y mayor densidad en la agenda. Por supuesto que ahí había momentos en los que uno caía, pero gracias a la práctica del Kundalini Yoga, el tener esa referencia para respirar de una manera adecuada, el realizar esos ejercicios de yoga, el tener la meditación como un recurso, todo eso me ayudó enormemente a no caer más en el fondo del pozo y siempre ver esa luz, esa esperanza que sabía que me iba a rescatar de todo ese drama y tragedia en algún caso. Gracias por la pregunta. Gracias a usted por la respuesta. Maestro, podemos encontrar, por supuesto, muchas definiciones de lo que es el estrés en Internet, pero particularmente a usted quisiera preguntarle, dado la experiencia que tiene en Kundalini Yoga, ¿qué es precisamente el estrés desde esta práctica, desde esta tecnología Kundalini Yoga y cómo es que esto puede afectar nuestra vitalidad? Sí, nosotros tenemos un curso especializado en el conocimiento y gestión del estrés, equilibrándolo con la vitalidad. Tenemos nuestra manera de explicarlo que es muy fácil de entender. Primero deberíamos entender que el estrés en sí no es malo. Lo que es nocivo y tóxico es un estrés que no está equilibrado. Lo que llamamos nosotros ha cargado demasiado ese nivel alostático en nuestro cuerpo y mente, no sabemos responder adecuadamente a todos los inputs que llamamos estresores, no somos conscientes de ellos y por lo tanto tampoco sabemos responder todo lo adecuado que deberíamos responder para evitar que
esos estresores acaben por tensar tanto la cuerda que pueda llegar a romperse. Ejemplos. Usted hace con la mano un puño y si aprieta mucho puede hacer que esos músculos del brazo se potencien e incluso ganen resistencia. Es un cierto estrés, porque estrés sería el llevar el estado natural de relajación completa, natural, a una tensión. Esa tensión es buena, porque nos está ejercitando los músculos, está ayudando a la circulación sanguínea a que vaya a esos lugares. Pero si eso lo mantenemos un tiempo sin descanso, puede llegar incluso a acceder a un tipo de tensión que produzca una lesión. Entonces sería un estrés malo porque estamos todo el rato tensos, y esto lo puede extrapolar a lo emocional. Toda esa tensión constante, incluso a diario, sin tener el equilibrio de volver al estado natural, es lo que le llamamos estrés, pero el estrés tóxico es el que debe preocuparnos, el que hace que el nivel de la carga alostática supere los límites admisibles y entonces sea causa de malformación de las funciones de los diferentes sistemas, ya sean fisiológicos o también psíquicos. Cuando estamos constantemente con una preocupación, estamos constantemente con una emoción negativa, y eso se está repitiendo, eso está creando una rigidez en la mente. Tendríamos que ver a la mente también como un músculo, que es como en el yoga lo vemos al cuerpo como algo material, pero vemos a la mente como algo material. Cuando las tensiones en sus fuerzas son extremas y sobrepasan los límites, no equilibrándose con la relajación y estado natural, es lo que llamamos estrés. Obviamente, siendo el estrés uno de los, llamémosle, enfermedades principales o la principal en el mundo, para la gente que no conozca Kundalini Yoga y sea la primera vez que está escuchando este término, primero es, ¿qué es Kundalini Yoga de su experiencia? Y dos, ¿cómo trabajaría fisiológicamente, biológicamente, químicamente, físicamente la práctica Kundalini para resarcir el estrés o aprender a controlarlo? Sí, yo lo aprendí con un maestro de Kundalini Yoga de la India, ya que es una tecnología que viene de la India antigua, y ese Kundalini Yoga es un especialista en el despertar de una energía que llamamos Kundalini, que es la esencia de la conciencia del alma. Esa luz interna, ese alma, es lo que se ha venido hablando por siglos de que existe, incluso es la piedra filosofal de todas las religiones. Kundalini Yoga trabaja con la vitalidad del cuerpo, que significa las energías, o que llamamos pranas técnicamente, y que son 5 diferentes y se encarga de diferentes funciones del organismo. Y esos pranas o están en equilibrio o están en desequilibrio. Entonces, Kundalini Yoga enseña con prácticas y diferentes técnicas depuradas cómo equilibrar esas energías internas que luego van a acabar por un lado hacia el mundo más espiritual y sutil, equilibrando los chakras, y por el lado más físico y material, accediendo y ayudando al equilibrio de las glándulas y el equilibrio nervioso, los nervios, y ayudando a la circulación sanguínea a nivel físico. A nivel luego electromagnético nos ayudará a equilibrar esos campos electromagnéticos, dándoles diferentes frecuencias con la ayuda inestimable de la respiración. Por lo tanto, combinamos respiraciones, tipos de respiraciones que se aprenden en los cursos, como todo tiene que requerir un tiempo y una práctica y un conocimiento,
Y luego tenemos posturas que ayudan no solo al estiramiento y flexibilidad de esos tejidos para que fluyan esas energías libremente, sino también trabaja en las posturas mentales, actitudes que sean positivas y actitudes que nos lleven a una receptividad y sensibilidad suficiente para poder percibir todo eso que a priori nos es oculto, como las energías de los chakras, los nadis, esto que llamamos prana. Todo eso es muy interesante de leer, pero más interesante de experimentar, y para eso se requiere sadhana, que significa una cierta disciplina y una cierta dedicación que nos llevará poco a poco, gradualmente, a experimentar el despertar de ese alma y también preparar ese despertar con el equilibrio nervioso y glandular para evitar esos tipos que podemos escuchar en los medios de comunicación. Podemos escuchar diferentes comentarios de qué problemas hay con el despertar de la Kundalini, que crea temblores, crea efectos secundarios. Todo eso dentro de nuestro programa de estudios, y según mi experiencia, ya 40 años, si se hace correctamente no deberían existir, pero hay otros tipos de prácticas donde yo no puedo hablar. En este caso, Kundalini Yoga, según las enseñanzas de Yogi Bhajan y que proviene de la antigua India, es un programa, un método, un sistema donde poco a poco el estudiante va viendo cómo se fortalece su organismo, va viendo cómo va ganando diferentes capacidades mentales como la concentración en un punto, y va viendo cómo su sensibilidad de lo sutil y del alma es algo verdadero. Hay gente, obviamente, que está interesada en lo que es la práctica Kundalini Yoga, pero nunca lo ha hecho. Y la pregunta, bueno, en este caso sé que tiene ya muchísimos años de experiencia. ¿Hay alguna edad límite? ¿Se puede llegar aún teniendo una enfermedad o es exclusivamente en ciertas condiciones físicas? Sea que la persona haya tenido una interacción mínima o nula, ¿usted considera que esta práctica para trabajar el estrés es para cualquier persona con cualquier condición o hay limitantes? Tal como yo aprendí el Kundalini Yoga, las limitaciones las pone cada estudiante. El Kundalini Yoga es una relación con el infinito, por lo tanto no hay limitaciones. De hecho, es un camino que nos lleva desde las limitaciones autoimpuestas o las limitaciones impuestas desde el exterior, la cultura, los padres, la sociedad, etc. Esas limitaciones las vayamos poco a poco liberando hasta que lleguemos a la experiencia que los yogis llaman del infinito. Por lo tanto, las limitaciones no las pone el Kundalini Yoga, las pone cada uno. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases ya hace tantos años que ya me pusieron a prueba con este tema que me plantea. Me trajeron a una persona, una chica parapléjica. Significa que no podía mover nada absolutamente del cuerpo, que incluso necesitaba una asistenta para que le diese de comer. Y venía todo alegre a las clases, me la ponían justo delante y yo tenía que darle Kundalini Yoga. ¿Cómo lo iba a hacer usted? O cualquiera que piense que hay limitaciones. Pues muy simple, yo le decía de una manera íntima, en el sentido de comunicarnos ya que estaba cerca, y decirle, levanta las piernas, tú puedes. Y entonces ella visualizaba, le digo, visualiza como que haces el ejercicio. Y ella solo se reía cuando yo le estaba animando a que levantase las piernas, que obviamente los dos sabíamos que no iba a poder mover nada. Pero sin embargo se reía, y ella visualizaba y participaba de la energía del grupo. Bueno, esto es un ejemplo extremo, pero gente mayor
Gente que tiene dificultades para sentarse incluso en el suelo, pues puede sentarse en la silla y aprender una técnica sencilla de respiración, de cómo calmar su mente, de cómo oxigenar sus tejidos y cómo esa mente entonces empieza a relajarse, a concentrarse y a liberar todas esas negatividades de la edad. Y así podríamos ir poniendo ejemplos de diferentes limitaciones que algunos pueden pensar que tienen. El habitual es es que tengo poca flexibilidad. No es un yoga para solo el mundo físico, o sea, solo para realizar posturas. Todo yoga, de hecho, trabaja en los tres áreas de estudio. Una es el aspecto físico, material, y el otro es el mental y el otro es el espiritual. Los tres tienen que estar alineados y participando de la tecnología, del sistema, del método de enseñanza como es el Kundalini Yoga. Los tres tienen que estar trabajando en equipo para que podamos llamarle yoga. Uno de los músculos principales que comentaba usted hace rato, que sin duda alguna se pueden a trabajar o considerado músculo, es la parte mental. Sabiendo que el estrés en gran parte se genera por esa aceleración psicológica desmesurada, ¿cómo impactaría entonces la práctica Kundalini Yoga? ¿Bajo qué técnicas y qué influencia sucede en el cerebro cuando practicamos estas herramientas para empezar a cambiar lo que es la perspectiva mental? Y sabemos que si cambiamos la perspectiva mental, por supuesto cambia en consecuencia la parte física, la parte biológica, porque es un gran comando. ¿Cómo impacta Kundalini Yoga al sistema nervioso central? El Kundalini Yoga, por lo tanto, tiene esas tres maneras. Una es a nivel de estirar los tejidos y relajarlos durante la serie de ejercicios. Se va produciendo ese movimiento de estiramiento y relajación, a la vez que existe la respiración que está oxigenando ese movimiento del tejido, ese espacio, junto con la concentración y la interiorización de los sentidos para evitar la distracción y que realmente esos tejidos que se están estirando y relajando con los movimientos adecuados en las posturas reciban toda la atención y entonces sea más eficaz la apertura de la circulación sanguínea, la apertura también de la concentración mental, que significa las actitudes que hay detrás de los movimientos físicos. ¿Qué actitud hay? Hay una actitud de tristeza, hay una actitud de enfado, hay una actitud de rigidez, una actitud de falta de alegría. ¿Qué hay? Eso nos lo indica la concentración e interiorización. Y en el Kundalini Yoga, y como es bien sabido en psicología, esos tipos de actitudes están somatizándose en el cuerpo, están volviéndolo más rígido cuando es el caso de estrés emocional, que significa las emociones empiezan a apoderarse de nuestra mente y no saben relajarse, no sabemos dejar de pensar o bajar el ruido mental. Y el Kundalini Yoga nos ayuda a bajar el ruido mental, relajar la mente y cambiar la actitud, accediendo a una cierta altitud, conciencia de nosotros mismos, que entonces gradualmente cambia la personalidad, que es el lóbulo frontal del cerebro, estimula las glándulas hipotálamo, pituitaria, incluso pineal, y empezamos a tener experiencias espirituales, a la vez que estamos oxigenando el cuerpo, estamos ayudando a fortalecer los nervios y desarrollando esa vitalidad física, pero también, y no menos importante, mental y espiritual. Sabemos que una de las grandes virtudes, ventajas que tenemos en la práctica Kundalini Yoga, como bien lo mencioné hace ratito, es el poder o la influencia de la respiración. Y primero tenemos que aprender a utilizar nuestra respiración, a utilizar postnasales, a utilizar cuando es por boca, inhalaciones y exhalaciones. Siendo esto,
en las diferentes formas que tenemos de trabajar en la respiración, precisamente la respiración que hace nuestros cuerpos aunado con una meditación, aunado con una postura, ¿qué influencia tiene el poder de la respiración cuando la aprendemos a manejar de diferentes formas en nuestros cuerpos? Es un tipo de yoga tradicional de la antigua India donde se tiene que amalgamar los cuatro pilares que llamamos el asana o postura, el pranayama o respiración como menciona, los bandas que son cerraduras internas, contracciones en diferentes partes del cuerpo y mantras. Tienen que haber sonidos sagrados. Y esa combinación tiene que ser hecha de la manera que el maestro le indique para que el proceso precisamente sea confortable y podamos ir teniendo las experiencias de salud y vitalidad tan necesarias para evitar el estrés, gestionando nuestras emociones, gestionando nuestros sentidos. Y todo eso, obviamente, la respiración es clave. La respiración, va a haber diferentes técnicas, tipos de respiración, donde respiramos por el lado izquierdo o por el lado derecho o por ambos alternadamente. El lado izquierdo se corresponde con el canal Ida, el derecho con Pingala. Esas dos energías se van a entrelazar para abrir lo que llamamos el canal central Shushmana, donde se llama el nervio del alma. Esa apertura de los nadis a través de la respiración en el cuerpo energético y esa limpieza de los pulmones, de los bronquios, esa oxigenación tan necesaria y tan ya demostrada científicamente que evita muchas enfermedades. Por lo tanto, a nivel físico tenemos esa oxigenación, esa expansión de la capacidad pulmonar, en el sentido de que si la capacidad pulmonar habitual y ordinariamente serían 350 centímetros cúbicos de capacidad, con la práctica continuada podemos pasar fácilmente a 400, 450, incluso 500, o los superdotados que llegan a 550 o 600. Pero sin llegar a grandes logros que requieren grandes sacrificios, podemos ampliar nuestra capacidad pulmonar y algo muy importante, que eso sea de forma automática, ya que la respiración tiene una vertiente mecánica y otra automática. Mecánica es cuando yo digo de forma voluntaria voy a respirar. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo por la nariz, por la boca, un tipo de técnica. Pero esto es voluntario, es mecánico. Pero cuando el pranayama ya forma parte de nuestra disciplina y hábito, esto empezará a recibirlo nuestro sistema nervioso parasimpático y eso se transformará en algo automático, que significa que aún mientras dormimos o estamos haciendo otras cosas que no pensamos en la respiración será más amplia, nuestra capacidad pulmonar será más amplia, generosa. Y eso será sin pensar, y eso es un gran milagro, y eso es un gran beneficio para la salud. A ver si lo entienden, porque es fácil de entender y les dará una idea de lo importante que es hacer pranayama en los días tan estresados que tenemos hoy en esta sociedad, y cómo solo con el pranayama podremos evitar muchos problemas de relaciones y de salud. Hace rato comentaba usted el ejemplo de la estudiante o el estudiante que llegó a sus clases en estado parapléjico y cómo la práctica con el niño ha podido influenciar. En mi caso recuerdo también, y eso lo compagino con la parte de la experiencia de la respiración, cuando he tenido la oportunidad de ir a hospitales y en este caso a personas que están pues prácticamente en cama de por vida, me ha tocado la bendición de poder impartir
la enseñanza Kundalini, pero a través de los diferentes pranayamas. Y es hermoso saber cómo aún estando en esa situación física, sin poder moverse en lo absoluto, corresponden con sonrisas o gestos faciales cuando sienten la potencia de la respiración, cuando sienten la energetización del cuerpo y por supuesto sienten la vitalidad que se va generando, aunque sean estos momentos lúcidos, espacios en el tiempo en el que se dedica tiempo a la respiración. Y si esto lo trasladamos a nuestra vida diaria, aplicándolo con conciencia, sin forzosamente tener que estar en esos niveles, con la pura respiración se alcanzan niveles de vitalidad increíbles para empezar a resarcir eso que es el estrés. Quiero preguntarle con esto, maestro, ¿cómo podemos incorporar la práctica Kundalini Yoga a nuestra rutina diaria para mantenernos precisamente equilibrados y energéticos? Lo primero, como cualquier cosa que queramos iniciar, se requiere voluntad. Es que no tengo voluntad. Me he encontrado con muchos estudiantes que se han beneficiado de la práctica, que han venido con depresiones profundas, tomando esas pastillas y tratamientos de esos duraderos, pero que no acaban de dar esa alegría y seguridad de estar equilibrados mentalmente sin la dependencia de los medicamentos, y cómo el Kundalini Yoga les ha ayudado a salir de ahí. Por lo tanto, tenemos una posibilidad, pero tiene que ser ahora. Tenemos que evitar esas actitudes negativas que nos llevan a decir mañana, ya empezaré mañana. Eso es un autoengaño. Si realmente tú quieres probar algo porque alguien te dice que le ha ido muy bien y tú te encuentras no tan bien como te dicen los otros, y quizás te gustaría y te lo estás pensando, no funciona si no das el paso. Tienes que dar un paso en el momento que tú pienses que puede ser interesante para ti. No digo que tú pienses eso, digo si tú piensas que puede ser interesante lo que te están presentando, tienes que probarlo, porque si no es como pasar delante de esa pastelería donde ves el pastel cada día y piensas qué bueno debe ser, pero pasan los años y no entras y dices póngame ese pastel que lo voy a probar hoy. Esto es lo mismo. Si uno quiere beneficiarse, uno siente en su corazón un cierto interés por esto que decimos que es el Kundalini Yoga y esos beneficios que presentamos, que son teoría, porque para ti, hasta que no des el salto y digas, venga, llamo por teléfono, venga, escribo a ese profesor, a ese instructor, a esa academia y voy a hacer la clase. La clase es mañana por la mañana o esta tarde mismo, pero no más allá en el tiempo. Por lo tanto, lo que solo puedo decir es que no nos autoengañemos. La disciplina es la clave si queremos cambiar cosas de nuestra vida. Queremos cambiar algo que no nos gusta, necesitamos disciplina y eso una cierta voluntad. Y aquí es donde viene el problema. Es que no tengo fuerza de voluntad para levantarme por la mañana temprano. Es que no tengo fuerza de voluntad para agarrar el bus o el coche o el carro, lo que sea, para ir al centro de yoga. Es que no tengo voluntad para ponerme un pantalón cómodo y conectarme por internet para hacer esos ejercicios y concentrarme en lo que me dicen. Claro, si no tienes nada de voluntad, pues no podrás hacer nada de nada. Seamos claros, porque ya no es tiempo de engañarnos. Es tiempo de que haya franqueza y sinceridad. El Kundalini Yoga lo practican miles y miles, decenas de miles, si no centenas, en el planeta. Y a muchísimos y muchísimos les está funcionando muy bien, a mí mismo también, pero no quiero ponerme yo por medio.
Da igual lo que te digamos. Tienes que dar el paso. Tienes que probar el pastel. Y si luego no te gusta, pues no te gusta. Ahora bien, el yoga requiere un tiempo, como todo lo que es verdadero, requiere un tiempo para que tú notes los cambios. Aunque el Kundalini Yoga es considerado el yoga más rápido para la transformación y realización humanas. Por lo tanto, ya en una sola clase, si está dada correctamente, ya vas a notar unas grandes diferencias en ti. Pruébalo. Es muy importante que mencione esto porque igual también en lo que puedo percibir en las clases de Kundalini Yoga por acá, es muy fácil para una mente débil cuando llega por primera vez a una sesión, que bueno, ya llegó a la sesión y de repente es bien pesado esto para mí, yo no puedo hacer esto, no coordino, se me hace complicado, ¿verdad? Y tiran la toalla con tanta facilidad, como si fuese fácil cualquier cosa en la vida que se pudiera lograr y que venga a ser cambios importantes para bien nosotros. Todo implica un esfuerzo. ¿Qué le diría a las personas que van a inmiscuirse por primera vez, quizá escuchando este podcast en Kundalini Yoga y van a experimentar sí o sí que no es fácil las primeras veces? ¿Cómo trascender esto? Yo cuando empezaba a hacer Kundalini Yoga, mi profesora me decía, sí, esto es difícil, pero más difícil es sin esto. Como diciendo, es difícil realizar este ejercicio y esforzarte, pero más difícil es vivir con la debilidad que hay en tu vida si no te esfuerzas por hacerte más fuerte. Por lo tanto, tú tienes que ver si la debilidad te da satisfacción suficiente, si tener un cuerpo débil, una mente débil, eso te está ayudando para ser más feliz y próspero en tu vida, o realmente si te sinceras, entiendes que se requiere un cambio para fortalecerse, revitalizarse, tener la capacidad de gestionar el estrés para que no se apodere de ti, y si realmente esas capacidades te van a ayudar a ser más exitoso en la vida o no. Todos sabemos la respuesta. Para tener éxito se requiere una mente positiva, se requiere vitalidad, se requiere optimismo, un cierto entusiasmo. Eso lo sabemos. Todos aquellos que tienen miedo, que están débiles, que no tienen vitalidad, pues normalmente les atrapa la depresión, y ya me dirá la depresión y el deprimido por quién va a ser contratado, qué empresas lo van a contratar y cómo va a poder prosperar en su vida. Sí, son respuestas obvias, sensatas. Por lo tanto, no se trata de predicar, se trata de entenderse. Se trata de reconocer que sí, tengo esa debilidad, soy humano, tengo un pasado, tengo unos problemas para responder y mejorar mi salud, y mi salud, que significa mis hábitos y estilo de vida. Pero si no lo cambias, no cambias tus hábitos, tu comportamiento, tu estilo de vida, nada va a ser diferente. Por lo tanto, lo que cuesta es arrancar. Eso es lo que hay que entender. Lo que cuesta es el primer paso, empezar. Pero una vez arrancas el coche, luego todo va bien. Por lo tanto, concéntrate mucho en dar ese primer paso y evitar esas actitudes mentales, esas voces de la mente que dicen yo no puedo, yo no puedo. Precisamente en Kundalini Yoga tenemos kriyas, que son series de yoga, para evitar esa actitud del yo no puedo. Porque eso es lo que está haciendo que no seas próspero y que no mejores tu vida. Punto. Hablando justamente de estilos de vida, maestro, ¿existen algunas recomendaciones especiales de estilo de vida, dieta o hábitos que complementen la práctica del Kundalini Yoga con la gestión del estrés? Claro que sí, el Kundalini Yoga tiene sus estudiantes ya comprometidos que se convierten en practicantes, que significa que practican, si no a diario, pues casi a diario, y esos practicantes tienen también pues unos conocimientos que adquieren en las clases y en los cursos donde se les enseña cómo mejorar el estilo de vida.
porque el estilo de vida es lo que está diciendo si eres saludable, si tienes éxito en la vida, si tienes vitalidad, si dominas el estrés o no. Ese estilo de vida del Kundalini Yoga empieza por una dieta adecuada donde tienes que evitar tóxicos, sobre todo. Tienes que evitar tóxicos y tienes que adquirir nutrientes y todo tipo de alimentos y hierbas que te puedan dar una cierta potencia para poder vivir en esta sociedad tan exigente. Después tiene los propios sadhana o disciplina de ejercicios, donde no solo se incluye, como hemos dicho, las posturas y la respiración, sino también se incluye la meditación. Sin meditación el ser humano no puede sobrevivir, porque no va a calmar su mente ni va a procesar todos esos pensamientos del subconsciente y toda esa negatividad no la va a poder procesar y liberar. Y entonces tendrá dificultades en tener una mente clara y una visión clara de quién es y qué debe hacer. Por lo tanto, tenemos ese estilo de vida con esos ejercicios donde incluye la meditación, esa dieta, una cierta ética donde se expresa de forma natural, donde ya el corazón, la experiencia del espíritu ya te indica que hay cosas que no hay que hacer y hay otras que hay que hacer. Pues, por ejemplo, ayudar a los demás, ser altruista, ser generoso, ser bondadoso, tener compasión, no robar, todas estas cosas no como mandamientos, sino como expresiones naturales de que somos seres humanos y experimentamos la unidad con nuestros hermanos. Por eso decíamos hermanos, hermanas, pero eso es una conciencia de que todos somos humanos. Y esa ética empieza a formar parte también de ese estilo de vida, entre otras cosas que podemos aprender en los cursos. Perfecto. Quisiera saber, maestro, si usted encuentra que hay diferencias y similitudes entre otras prácticas desde el enfoque Kundalini Yoga que puedan ayudarnos a manejar el estrés. Es decir, sabemos que hay diferentes tipos de yoga, pero particularmente, ¿qué aconsejaría o diría acerca de la práctica Kundalini como una tecnología que nos ayuda perfectamente a manejar el estrés y la vitalidad? Bueno, mi problema es que yo ya empecé de muy joven con el Kundalini Yoga. No tenía ni 20 años. Por lo tanto, ya mi especialidad y mi dedicación fue a este tipo de yoga. Y raramente he tenido, de formas muy puntuales, contacto con otros tipos de yoga. El yoga en general, todos los tipos de yoga, si son yoga de verdad, porque hoy en día hay mucha confusión al respecto, y ahora quizás esto alargaría y nos llevaría a otra cosa. Pero el Kundalini Yoga es un yoga dinámico y está diseñado para hombres y mujeres que viven en familia. Porque hay otros yogas que tienen sus raíces más en un ideal de renunciación de la familia y de la sociedad. Este es un yoga tántrico. Ahora no es el foro para explicar estas cosas que ya son más profundas de la filosofía del yoga y las diferencias con el tantra y todos estos conceptos que presentamos en nuestros cursos, pero sí saber que realmente hay diferentes tipos de yoga porque hay diferentes tipos de personalidades, de caracteres, de incluso capacidades para entender y para practicar uno u otro tipo de yoga, pero todos deberían estar enfocados en relajar lo que llamamos tu mente rayásica, que es la mente hiperactiva, el rebajar la tensión de las pasiones y que podamos llevar hacia sattva, que sería la serenización de nuestra mente. Esto es parte de todos los yogas. En Kundalini Yoga, por supuesto, pues seguimos con esas técnicas, esa filosofía
esa mística y esos conocimientos que según el grado de cualificación de cada uno irá profundizando más o menos, con más o menos compromisos, como en cualquier línea verdadera o cualquier tradición que se considere completa. Por lo tanto, el Kundalini Yoga en sí mismo ya es una tecnología completa, no tienes que buscar nada fuera, porque Kundalini Yoga está enraizado en la Dharma, que se llama el camino a la verdad, y ese camino a la verdad es lo que todas las tradiciones persiguen, llegar a la verdad de la esencia de la conciencia de ese alma que es inmortal y llegar a esa iluminación que es el propósito de todos los yogas, sea lo que sea o como sea explicado en cada uno. Pero Kundalini Yoga tiene muy bien definido cada capítulo, cada sección y las diferentes etapas para poder acceder a una experiencia definitiva donde nos liberamos del estrés, sabemos gestionarlo, sabemos generar nuestra vitalidad y preparar, por lo tanto, todos nuestros cuerpos para ese viaje y esa experiencia de la iluminación. Maestro, sabemos que cuando se practica Kundalini Yoga al momento de una clase, los efectos se sienten justamente durante la clase, pero ¿cómo podemos integrar después de la clase los principios del Kundalini Yoga en nuestro entorno, digamos, laboral, familiar, para poder reducir el estrés y promover un mayor bienestar? Ahí está lo difícil. Y la respuesta no hay una para todos igual, ni hay una respuesta definitiva que solo escuchándola ya va a suceder. ¿Entiende esto que te he dicho? No hay una respuesta definitiva que solo escuchando ya vas a tener la solución mágica. Ya lo he respondido, es gradualmente, con más o menos rapidez e intensidad según la cualificación de cada estudiante, el incorporar esas experiencias para hacer unos cambios en los hábitos del estilo de vida que estás teniendo ahora para ir adecuándolo a este nuevo ideal que asumes y que entonces gradualmente transformas tu identidad, tu energía y conciencia para ir adquiriendo esa nueva identidad, conciencia y energía de el yogi. Porque antes decíamos, antes de maestro eres estudiante, antes de viejo eres joven, pues es lo mismo, antes de yogi eras bogi y rogi. O sea, hay que entender que todo tiene un periodo de maduración. Por lo tanto, tú eres quien eres, debes primero tomar conciencia de situación, de qué soy, cuál es mi estilo de vida ahora. Y ese camino, vamos a hablar claro, requiere de un mentor, requiere de un experto del camino, al igual que si tú quieres ser médico, primero no eres médico. Lo que eres un paciente. Luego quieres ser un estudiante de medicina, pero todavía no eres médico. Ni siquiera después de 5 años de estudiar la carrera de médico eres médico. Tienes que pasar las pruebas finales que otros que son médicos y catedráticos te van a hacer para ver si apruebas y pasas a ser médico. Y aún siendo médico, serás médico principiante. En prácticas, tendrás que hacer unas prácticas con otros médicos que ya tienen experiencia en el terreno para así ganar esa experiencia de ser médico eficaz para ayudar a los demás a curarse. Pues es lo mismo. Tienes que tomar conciencia que necesitas de tus mentores, de tus maestros que te van enseñando las diferentes etapas y que tú sabes la etapa en donde estás tú, pero las siguientes quizá no las conoces. Tienes que evitar la arrogancia, tienes que evitar el orgullo y una serie de actitudes que no te van a dejar de ser médico. En este caso, ser yogi. Tiene que haber una humildad
y tiene que haber una disciplina. Que tengo poca capacidad pulmonar y de voluntad, pues gradualmente tengo que hacer algo que tu mentor te va a dar, tu profesor te va a dar para incrementar esa vitalidad, esa fuerza de voluntad e ir ganando cada vez puntos para llegar a ser yogi y tener un estilo de vida del yogi donde las experiencias que adquieres en las clases puntualmente o en tus prácticas puntuales por la mañana o lo que fuera, lo tienes que llevar al trabajo, lo tienes que llevar a la familia. Ahí viene la prueba verdadera. Ahora hay Justamente, muchos yogis de mats, pero el yogi tiene que llevarlo y transformar su vida, y eso es un gran sacrificio en algunos momentos. maestro, hablando de todo esto, por supuesto, la gente que está interesada, sabemos que próximamente va a abrir un curso en línea en donde se va a manejar única y exclusivamente este módulo que es Vitalidad y Express. Me gustaría, por favor, si nos hablara de qué va, cuánto tiempo dura, qué es lo que se va a enseñar, cuándo empieza, cuándo termina, para que la gente que esté interesada vaya directamente a la práctica. Sí, es un programa de estudios de 6 capítulos, hay un manual que te va indicando los contenidos, el temario, pero sobre todo están los formadores, los profesores que os acompañamos en cada capítulo a entenderlo y a cómo el lenguaje teórico se puede llevar precisamente a una vida más cercana, una vida actual, incluso hacerlo más personal, hacia tus preguntas que te preocupen y aquello que te interese de transformar verdaderamente en tus áreas personales. Por lo tanto, el curso está ahí, llevamos ya años enseñando, ya hay muchos estudiantes que están usándolo pues para hacer sus propios programas de talleres de cómo gestionar el estrés y adquirir más vitalidad, o simplemente lo están aplicando en su vida y esas técnicas las están usando para esos momentos difíciles que suelen ser cíclicos y que necesitamos referencias en algo que apoyarnos, y es sin duda de gran valor tener esas técnicas de respiración, esas posturas que mencionábamos, el Kundalini Yoga como compañera de viaje. Por lo tanto, el curso está ahí, tiene su programa de estudios y ya tenemos una programación en breve para hacerlo online, y así que no haya el límite o el condicionamiento de la distancia. A través de estos medios nuevos, de estas tecnologías, podemos sentirnos juntos y podemos transmitir esos conocimientos e incluso darte la posibilidad de experimentar con las prácticas eso que queremos que tú experimentes. Incluso podemos desarrollar aspectos más psíquicos en los cuales nos sintamos de sentirnos cerca uno del otro, porque desarrollamos unas ciertas capacidades y poderes psíquicos a través de esta práctica tántrica. Por lo tanto, sí, tenemos ese curso ya presentado en redes para que puedas subirte y puedas acompañarnos en este proceso maravilloso. ¿Cuánto tiempo dura el curso, maestro, y cuándo empieza el próximo? El curso son alrededor de 40 horas teóricas y 20 de tareas en casa, 20 horas de tareas en casa, donde tienes que hacer esas prácticas que mencionábamos, tienes que realizar estudios, y hay también 6 vídeos, creo que son 4 o 6 vídeos, donde el propio maestro Yogi Bhajan te enseña y están subtitulados al español, aparte de los vídeos que damos en vivo.
nosotros, en este caso yo mismo y algún compañero de la academia. El tiempo, por lo tanto, lo tenemos ahí en el calendario, pero esas son las horas totales. El formato pregunta ahí en la Academia Casa Kundalini, que te van a decir los días y el calendario exactamente. Gracias, maestro, por compartir. Si la gente quiere saber más información, ¿en dónde lo encuentra usted? ¿Cuáles son sus redes sociales para que vayan a ver todo lo expuesto ahí? Bueno, nosotros somos Golden Temple Academia, la Academia Templo Dorado. Estamos en España desde el año 1990. Yo empecé a practicar antes, en los años 80. Y las redes, la website nuestra es goldentempleacademy.com, y luego el organizador que está llevando y proyectando el curso online es Casa Kundalini, que en este vídeo tendrá debajo seguro los datos para conectarse y ver la website donde puede registrarse. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Yo estoy dejando aquí los datos precisos de lo que son estos links y obviamente la gente puede acudir. Y para ir cerrando el episodio, maestro, hay una pregunta que le hago a todos los participantes de este podcast y ahora me toca hacérsela a usted y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Bien, la lección de vida más importante fue el dejar de ser yo mismo para ser otra cosa. Porque hablamos de ser yo mismo, pero yo mismo era un bebé. Se supone que ya no soy un bebé, dejando las filosofías aparte. Fui un adolescente, supongo que ya no soy un adolescente. Luego fui una persona adulta, pues muy ocupada con muchos negocios. Bueno, ahora ya soy una persona mayor. Pero sobre todo yo era un músico de jazz. Ya no soy un músico de jazz, que fui más. Fui un bebedor y fumador, aunque yo nunca he sido mucho de eso, pero ya no soy un bebedor y fumador, podemos decir claramente. Era una persona que no practicaba y que no tenía disciplina e incluso pues no tenía capacidades de compromiso en la pareja, con las mujeres. Eso ya no lo soy. Por lo tanto, he dejado de ser muchas cosas porque he aprendido lecciones de vida para ser algo diferente y nuevo. Yo soy el primer Sikh español. ¿Qué quiere decir? El primero que asumí esa religión del norte de la India cuando no había nadie en España, y eso fue una gran lección, el comprometerme a algo dejando toda una vida de seguridad y de creencias, donde ahora era algo nuevo, donde había que tomar unos votos, unas ceremonias de iniciación, etc. Y eso fue una gran lección de vida cuando tuve que viajar a India a ver a mi maestro, o a Estados Unidos a tomar esa iniciación que decíamos de ser no solo Sikh, también Khalsa, que es una orden del siglo XVII que todavía se mantiene en este tipo de religión. Por lo tanto, todo esto han sido lecciones muy importantes donde he tenido que dejar mi orgullo, dejar mis propias creencias de mí mismo, donde he tenido que muchas veces dejar la razón y postrar mi cabeza para que el otro pudiese elevar su espíritu. He tenido que dejar de soñar en mentiras que no me llevaban a ningún lado.
He tenido que levantarme montones de veces muy temprano cuando realmente tenía sueño, cansancio. He tenido que hacer muchas cuarentenas y sacrificarme incluso antes, ya llegando a las 12 de la noche, que hay que hacerlas a diario, pues sin tener nada de ganas de hacerlo, pues sentarme y hacer esa meditación. O sea, montones de lecciones de vida que se deben aprender si uno quiere evolucionar y quiere avanzar en esto del camino del yoga, el camino del estudiante de la verdad. Agradezco, maestro, su franqueza, porque en muchas ocasiones también suelen vernos como los superhéroes, que no nos pasa nada y somos inmunes, y al final tenemos vidas como todos y también sentimos y también crecemos y caemos y nos levantamos, pero como bien lo dijo, sabiendo que tenemos herramientas y sabiendo lo que esas herramientas hacen, es mucho más fácil volver a conectar cuando en muchas ocasiones este flujo de la vida nos lleva por otros caminos y es volver a regresar al centro. Así es que gracias por compartir algo más con lo que desees cerrar este episodio, maestro. Sí, simplemente que el camino de la sabiduría es aceptar y sentirlo realmente, que uno es ignorante, que uno es una gota en el océano. Si no, no puede haber ninguna sabiduría que pueda acceder a ti. De hecho, un maestro es solo el canal de un flujo de sabiduría. Es como el agua y la manguera. El agua es el maestro, la manguera es el canal por donde esa sabiduría va a fluir. Y los canales, pues somos humanos y tenemos personalidad y tenemos ignorancia como todos. La ignorancia es lo que predomina y reconocerlo es un acto de humildad necesario para poder abrirse a que la sabiduría fluya a través de uno. Y eso es el camino de la maestría que presentamos en estos cursos de maestro acuariano. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Y como lo comentaba usted, para la gente que está escuchando, efectivamente, Casa Kundalini Yoga está a punto ya de sacar la promoción de lo que va a ser este curso, empezando, me parece que en agosto, acerca de estrés y vitalidad. Y por supuesto, ¿quién no quiere trabajar su estrés para tener esa vitalidad tan necesaria y tan deseada y poder continuar nuestras vidas así? Es mejor que lo practiques. Y como lo digo en todos los episodios, en todas las personas que he entrevistado, no le creas al maestro Cartar, no me creas a mí, vívelo tú, experiméntalo tú y llega a tu propia verdad, que eso es lo importante, tu propia conclusión a través de la práctica. Así es que muchas gracias por haber estado presente, maestro, en este episodio, haber dado este espacio para que pudiéramos tener esta charla. Y por supuesto también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando, y nos veremos, leeremos, escucharemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro. Satnama. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.